Un momento de reflexión, un momento para orar por tu necesidad, escuchar la palabra y pedir por la paz. En el devocional, un momento de quietud para mirar al cielo. ¿Cómo está? Un gusto para nosotros como congregación Agua Viva y como colegio Embajadores del Rey presentarle a usted nuestras vivencias, nuestra fe, lo que hemos creído, lo que hemos vivido y lo que predicamos, como decía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, que es tan importante para la iglesia del Nuevo Testamento, la mayoría de las cartas fueron escritas por él. Él nos dice eso. Esta es la fe que predicamos, que Jesucristo es el único camino para llegar al cielo, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que Jesucristo en la cruz murió para darte vida. El Evangelio, la buena noticia, es la que predicaba y enseña el apóstol Pablo en sus cartas, que se les llama cartas paulinas. Y ahora los teólogos presumen que Hebreos, te estoy hablando de Hebreos ahora, también fue escrita por el apóstol Pablo. Yo quiero tocar 11.6, Hebreos 11.6, donde dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Incluso parte el versículo con un pero. Así que ojo con este pero. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Qué hermoso este texto. Pero sin fe, ahí quiero recalcar yo en este versículo, la primera parte. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, este es un mensaje primeramente para nosotros, la iglesia. Porque si en algo debemos crecer, cada uno de nosotros, es en la fe. También dice la misma Biblia que Dios nos ha dado a todos la medida de fe. Pero no nos vamos a quedar con la medida de fe. Siempre un padre espera que su hijo progrese, ¿verdad? Por ejemplo, un papá le da la herencia a su hijo y no espera que él toda la vida tenga la misma cantidad, la misma herencia. Espera que su hijo progrese, prospere, negocie, que gane, que sea un ganador. Entonces piense usted, si todos esos pensamientos le vienen a un padre terrenal, piense usted cómo es nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre nos ha dado dones, talentos y nos ha dado la medida de fe. Una medida de fe. Esa medida de fe, a través de toda nuestra vida, tenemos que ir haciéndola crecer. Y vamos a tener altos y bajos en nuestra fe. Porque mire, también dice la Biblia que lo único que va a probar Dios es tu fe. Que la fe debe ser probada como se prueba el oro. ¿Y cómo se prueba el oro? A través del fuego. El fuego es lo único que le saca todas las escorias, todo eso que se le apega a este mineral precioso que es el oro, se le apega eso y solamente el que trabaja el oro puede sacar las impurezas, lo malo, lo que no sirve a través del fuego. Por eso que el apóstol Pablo nos enseña esto. Nuestra fe debe crecer. Y le estoy diciendo, primer punto, que debe crecer, debe hacerla crecer a través de su vida. Hay muchas instancias y circunstancias que vivimos que debemos hacer crecer la fe. Y luego, le estoy diciendo el punto 2, que esta fe suya va a ser probada por Dios. Y tenemos que salir como aceptados, como cuando una profesora pasa una prueba y tiene que poner una nota,
Y la profesora espera de que ese alumno responda del 4 para arriba de lo que le entendió de la materia, ¿verdad? Bueno, Dios va a probar nuestra fe. Dice la Biblia que lo único que va a probar Dios a través de los años que vamos creciendo en Él, va a probar nuestra fe. Es decir, vamos a vivir momentos, hermanos, amados, vamos a vivir momentos que pareciera como que Dios se dio vuelta o se tapó los ojos o se tapó los oídos y no nos escucha. Pero nosotros por la fe sabemos que Dios siempre nos escucha. Aunque el diablo quisiera presentarnos una imagen mental de que no, estás perdiendo el tiempo, Dios ya no te escucha, Dios ya no te mira, o Dios ya te desechó. Son mentiras del diablo. Recuerde que el diablo es el mentiroso desde un principio. Le mintió a Adán y a Eva. Desde un principio es mentiroso. Desde un principio Satanás es ladrón. Desde un principio nos odia a los humanos. Desde un principio odió a Adán y Eva. ¿Por qué los odió? Porque Dios les había dado todo y tenían comunión y conversaban con Dios. Y en cambio él ya había sido desechado. Y entonces él buscó la forma de dañar a la humanidad. Pero gracias al Padre que vino Jesús. Y Jesús, Él fue el que nos devolvió todo lo que el Señor había pensado para nosotros. Solamente en Cristo podemos disfrutar de la vida. Solamente en Cristo, solamente en Él podemos disfrutar de la vida. Incluso cantábamos antes un corito así, las hermanas mayores que me están viendo se acuerdan de ese coro que cantábamos. Año 76, cuando yo me convertí, cantábamos ese coro. Solamente en Cristo, solamente en Él hay salvación. Solamente, no olvidemos. Y esa es la fe que va a ser probada. ¿Por qué? Porque a través de los años, de situaciones que tú vivas, de cosas difíciles, que perdiste el matrimonio, que perdiste un hijo, que perdiste tu esposa o tu esposo, que un accidente, no sé qué situación habrás vivido tú difícil. Pero lo que Dios quiere que nos mantengamos con nuestra fe intacta. A veces hay accidentes, son accidentes, pero ¿qué hace la persona que está bajo en su nivel de fe? ¿A quién culpa? A Dios. Le echan la culpa a Dios. Mire, está bien que el mundo que no conoce el amor de Dios, no ha querido conocer el amor de Dios en Cristo, le eche la culpa a Dios de todo. Le echan la culpa del terremoto, le echan la culpa de la inundación, le echan la culpa de los incendios, le echan por qué, se llenan de por qué para el cielo, levantan su puño al cielo. Pero ¿sabe qué? Muchas veces, es el hombre, es una falla humana. Y otras veces el enemigo que vino, Jesús mismo nos enseñó en Juan 10:10, dice que el enemigo, Satanás, llamado el diablo, nos viene a robar, nos viene a matar y nos viene a destruir. Por eso es que yo te animo en este programa, que tu fe esté intacta. Yo no sé lo que has vivido. A lo mejor eres un sobreviviente del COVID, a lo mejor la pasaste mal en el COVID, pero la pasaste, o bien a lo mejor perdiste un ser querido, amado quizás con el COVID, pero yo te digo que eso no puede quitar la fe de que tú eres un creyente, un cristiano y que vamos de camino al cielo. Mire, situaciones y peores van a venir. Todos los profetas están diciendo, y basta que lea usted Mateo 24, que vienen tiempos difíciles, tiempos peligrosos, tiempos terribles. Pero nuestra fe, cuidémosla. Cuidemos nuestra fe, que esté intacta. Que no porque hayan situaciones, accidentes o incendios o lo que haya, es que tú ya vas a dejar de creer en Cristo. Mire, a nuestros hermanos en el Imperio Romano los echaban a los leones. Ellos morían por su fe. Morían por su fe. Entonces, fíjese usted lo importante que es tener intacta la fe en Jesús.
Lo importante que es que si a usted le falta, usted pueda ser sincero en su oración devocional, de devoción de todos los días y diga, Padre, auméntame la fe. Padre, haz crecer mi fe. La fe, ¿cómo la hacemos crecer? Por la palabra. Leyendo la palabra. Usted no puede tener más fe si usted no es lector, estudioso de la palabra. La fe, la misma Biblia nos enseña que viene por el oír la palabra de Dios, por estudiar la palabra de Dios. Tú no puedes tener fe de otra manera. No, ni siquiera con eso que hablan de confesión positiva, de decir yo voy a tener fe, voy a ser un hombre de fe, voy a ser una mujer de fe. No te confundas. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Por eso que el diablo, lo primero cuando te quiere robar fe, te pone pensamientos que no vaya a la iglesia, que no vaya al estudio bíblico, que no vaya a la oración, que no vaya a las cosas de Dios. Ay, que es fome estar estudiando, escribiendo, estudiando. Y ¿sabes tú que esto es lo que te puede salvar en los momentos más difíciles? Yo me doy cuenta de cristianos que han perdido su casa en los incendios que hubo, perdieron su casa. ¿Y ¿saben lo que me han dicho? Pastora, así como Dios nos levantó y nos dio esta casa y nos había dado todas estas cosas, así mismo Dios nos va a levantar otra vez y las veces que sea necesario. Muchas veces he oído esto de parte de los cristianos, pero veo al mundo que no cree en Cristo levantando su puño a Dios, enojado con Dios porque pasó tal situación. Yo creo que es mejor. Te dije un programa anterior, no te olvides que las rosas tienen espinas. Si te ofrecieron un evangelio de oferta y te dijeron, ven a Jesús que se te solucionan todos los problemas, te predicaron mal el evangelio. Porque el evangelio, muchas veces hay sufrimiento, muchas veces hay dolor. ¿Acaso nuestro Señor no fue varón de dolores, experimentado en quebrantos? Que el Señor nos ayude, que el Espíritu Santo mismo nos enseña a poner los ojos en Cristo. Que el Señor te bendiga. Un momento de reflexión, un momento para orar por tu necesidad, escuchar la palabra y pedir por la paz en el devocional.